Hola, buenas noches, feliz sábado a todos y a todas quienes estén en sus casas, quienes estén quedándose en su casa, con familia, con sus parientes, con sus amigos, o solos o solas, con sus mascotas o con sus libros. Aquí tengo yo bastantes libros, que son las mejores compañías para estos días. Por eso también a los que quieran y les guste leer, pues los invito a que aprovechemos estos días de reforzamiento de la medida del quédate en casa a estar todos juntos. Transmito este sábado porque creo que es necesario también estar presente con ustedes y que unos y otros estemos presentes a través de estas posibilidades tecnológicas que nos da el streaming y sobre todo en esta página de Facebook Live. Aprovecho también para mandar saludo a quienes nos están saludando desde Cancún, como Raúl Carabeo, a quienes nos mandan saludos desde New Jersey, a Beatriz Chávez desde Toluca, a Juan Carlos Díaz desde Georgia, a Elson Méndez desde Macuspana, Tabasco. Muchas gracias a Paco Suárez, a Roma Ana María, todos encerrados en un hogar, pero no estemos solos ni aislados, sino más bien sintámonos acompañados. Y también esta parte es muy importante ahora que es importante sobre todo la información. Enrico también desde Tijuana, le mando un saludo a ti y a todos los amigos que nos siguen en Tijuana, desde Xochimilco también. Isabel Alonso también desde Tijuana. Nice Vázquez López, muchas gracias. Desde Ciudad Delicias, Chihuahua, Cecilia Villa, gracias. Paco Suárez, Irma García, desde Villaflores, Chiapas. Buenas noches, ¿cómo la están pasando en esta? Pues así va a empezar a ser la vida con el coronavirus. Parecería una novela de García Márquez, pero va a ser un relato de todos nosotros, porque la información importante que el día de hoy, hace una hora y media, dijo el doctor Hugo López Gatell, que es el responsable de epidemiología y de conducir y de ser el vocero en esta emergencia nacional. Lo que dijo hace rato es muy importante. Las medidas de reclusión en los hogares, de suspensión de labores no esenciales, pues no ha resultado muy eficaz en todo el territorio nacional. En la Ciudad de México los que vivimos en la Ciudad de México podemos ver en algunos sitios una reducción casi del 90% de la actividad productiva. En otros casos del 50%, y a veces hay otros lugares y sitios que entendemos necesitan trabajar, pero que no han reducido sus labores ni se han recluido en su hogar, y entonces el factor del contagio está, o de la transmisión está en estos momentos justamente importante destacar. Si no nos metemos en nuestras casas en estos días, vamos a padecer algo peor que la falta de empleo, que la falta de ingresos y que la falta de movilidad. Vamos a padecer un brote epidémico de muchísima fuerza. Y lo que hoy comentó y subrayó el subsecretario Hugo López Gatell, el doctor Hugo López Gatell, fue esto que creo que es importante que lo escuchemos una y otra vez. Se los voy a poner en el audio. Esto fue lo que señaló el día de hoy. República, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Quiero mostrarles la gráfica, por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta República, quédate en casa. ¿Por qué quédate en casa? Porque estamos, y lo demostró en términos estadísticos, a final de cuentas la epidemiología se basa mucho en esta ciencia estadística. Lo que demostró el doctor López Gatell es que estamos desde el 23 de marzo, es decir, el lunes pasado, cuando se decretó el inicio de la fase 2 en términos de medidas, estamos en la ventana, una pequeña ventana de oportunidad, tomando en cuenta lo que ha sucedido en Italia, en España,
países que han sido muy castigados por el coronavirus en términos de salud pública, en términos de fallecidos, en términos de expansión y por supuesto en comparación con Estados Unidos, nuestro país vecino, tenemos todavía esta ventana de oportunidad de, de evitar que la transmisión tan acelerada y tan fácil además de este virus pueda afectar a un número mucho mayor del 70% de los ciudadanos y que en este número se encuentren las personas y la población más afectada o más vulnerable, perdón, no la más afectada, la más vulnerable ante una enfermedad respiratoria como es el coronavirus. Y estamos hablando de las personas de la tercera edad, de personas con problemas de hipertensión, de diabetes, de tabaquismo, de EPOC y por supuesto también de personas que no tengan las condiciones de higiene y de salud necesarias en sus localidades, que tiene que ver con la pobreza, con las condiciones de pobreza. En unas concentraciones urbanas tan importantes como las que como los que vivimos o los que vivimos en la Ciudad de México, en el Estado de México, en los municipios conurbados, llámese Ecatepec, el municipio más poblado del mundo, o en Iztapalapa, la alcaldía más poblada de todas de la República Mexicana. Ahí la alta concentración urbana hace fácilmente transmisible un virus que se transmite por contacto humano, por pues las gotitas de saliva que nosotros emitimos cuando hablamos, cuando besamos, cuando se caen en nuestras manos y lo dejamos en los objetos que pues a final de cuentas tocamos. Por eso la importancia del lavado de manos. Entonces, estamos en esta ventana de oportunidad para evitar este brote, que la línea sea como una V enorme que se va a elevar y que luego cueste no solamente en vidas, sino en nerviosismo, en tensión y por supuesto cueste mucho más a la economía. En estos días ya se calculaba o algunos decían que ya podíamos haber llegado a los 1000 casos detectados y confirmados de coronavirus. Las cifras oficiales del día de hoy revelan que estamos en 848, es decir, estamos poquito abajo del cálculo matemático que se había hecho para esta fecha, para el 28, 29, 30 de marzo. No lo dudemos, el 30 de marzo, finales de marzo, 31 de marzo, 1 de abril, vamos a rebasar los 1000 casos de afectados y por supuesto vamos a rebasar la cifra de muertos que todavía se mantiene en esta tasa del 2%. Si tenemos 848 personas afectadas por el virus o que han contraído el virus y que están siendo confirmadas y hay dos defunciones, perdón, ahí ahorita vamos a ver la tasa, si son 848 y ha aumentado la tasa de defunciones en un promedio pues bastante acelerado, pero se mantiene esta ecuación entre el total y el número de muertos en una relación de 2%. Si logramos mantener durante estos días esta baja tasa de mortalidad o de letalidad del coronavirus, vamos seguramente a lograr que esta curva epidémica, aquí estoy viendo los datos de hoy, casos confirmados 848, defunciones 16, el 1% de 848 sería 8, el 2% es 16. Casos sospechosos hay 2.623. Casos negativos 4.341. Todavía son más los casos negativos, que eso es una muy buena noticia, frente a los casos sospechosos. Entonces, imaginemos que en un universo del 10% de estos casos sospechosos se vuelvan confirmados. Estamos hablando de 262 casos posiblemente, 260 casos, ya para
el lunes o martes de esta semana vamos a tener más de 1000 casos confirmados y es muy probable que tengamos un número de defunciones que llegue y supere el 20, los 20, los 20 y tantos. No solamente por un asunto de descuido, es un asunto estadístico en términos de epidemiología. Y para que la estadística no se nos convierta en un infierno, lo que tenemos que cortar es la cadena de transmisión. Y la cadena de transmisión somos nosotros, los seres humanos. No solamente las personas mayores tienen que quedarse en su casa, somos todos. Todos, porque todos, desde un niño de 5 años o un bebé hasta un adulto de más de 90 años, es un agente transmisor, somos agentes transmisores. Las medidas de aislamiento tienen que ver con la idea de cortar la cadena de transmisión. Ese es lo que, eso fue lo que no se pudo hacer en Italia, en España, en Francia y en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, que está volviéndose una verdadera pesadilla con la epidemia. Hagámoslo nosotros si ya tenemos por lo menos ahorita la situación de no estar en esta crisis. La crisis va a llegar, vamos a llegar a la fase 3. Eso es algo que nos lo ha ido reiterando todos los días el doctor Hugo López-Gatell. Ahora dicen, es que se están reforzando las medidas porque no se tomaron a tiempo. Todas las medidas se deben tomar a su debido tiempo. Los histéricos, neuróticos, agoreros del desastre que querían recluirnos como país, como sociedad desde hace más de 3 semanas, lo que no estaban viendo es que una reclusión en una fase temprana no ayuda en nada, agota la economía, agota la sociedad y agota el ánimo social. Ahora ya están encontrando otra campaña que hoy fue desmentida de manera muy clara por el propio Hugo López-Gatell. Ciro Gómez Leiva, este periodista que no sé quién lo financie, pero realmente tiene unos instintos sádicos cada vez más elevados, descubre, según él, sin confirmación alguna, que hay un registro sospechoso de neumonías atípicas y deduce que este registro de neumonías atípicas es una manera de encubrir las muertes por coronavirus que hay en México para que entonces no se dispare la tasa. Esta intriga, que es muy propia de Ciro Gómez Leiva y muy propia de otros periodistas que acostumbran ese tipo de verdades a medias, pues se expandió porque es más fácil intrigar que ayudar o informar de manera consciente y se fue reproduciendo en muchos lados. Entonces, lo que hoy dice el doctor Hugo López-Gatell es que esto es una manera deliberada de confundir a la sociedad, de malinformar y sobre todo de generar pánico. Quédense en su casa y expulsen los rumores o por lo menos identifiquemos de dónde vino este tipo de información. Aquí una parte, un fragmento de la parte donde Hugo López-Gatell el día de hoy explica este asunto del aumento de las neumonías. Notificar distintos padecimientos, en este caso neumonías y bronconeumonías. Lo que se ve en la gráfica, para que todos lo tengamos claro, en la progresión de las semanas de todo un año, desde la semana 1 hasta la semana 52, el número de casos registrados de neumonías y bronconeumonías. Y esta es la gráfica nacional y trajimos la de 3 estados, tenemos por supuesto la de 32 estados, también tenemos la de todos los municipios y las jurisdicciones. Esta es la nacional y voy a mostrar la de 3 estados que fueron involucrados en esta campaña de desinformación que no tiene base de evidencia. Los 3 estados que estaban siendo mencionados eran Jalisco, Nuevo León, Estado de México, y ya en su propia cuenta de Twitter, el doctor Hugo López-Gatell hizo un hilo de explicación de este tipo de mensajes, diciendo, con relación a la inquietud de que existe un subregistro de los casos de COVID-19 y ante el rumor
de que se enmascaran como neumonía típica, es importante decir que: uno, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en México realiza un conjunto de acciones permanentes que permiten la identificación de 147 enfermedades en todas las unidades del sector salud, en el primer, segundo y tercer nivel de atención. 3. Esto incluye las infecciones respiratorias agudas, neumonías y bronconeumonías, independientemente de su origen o tipo de presentación. 4. Desde el 21 de enero del 2019 se estableció un monitoreo específico para SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. Este monitoreo permite la identificación de casos sospechosos y su confirmación en laboratorio. La prueba confirmatoria se realiza a toda persona que cumple con los criterios clínicos y epidemiológicos conforme a los lineamientos emitidos por el Comité de Vigilancia Epidemiológica y que se reporta a diario en el comunicado técnico emitido a las 19 horas. A final de cuentas, lo que ellos quieren o quisieron mascarar o difundir es esta idea de la desconfianza, de que nos están ocultando información. Yo no entiendo para qué se necesitaría ocultar información si lo que se necesita es que la población tome medidas extremas. Si quisieran ocultar información, no estarían logrando nada. Más bien aumentarían los casos de muertes, engendraría el pánico y engendraría una situación de paranoia, que es lo típico de un personaje tan estúpido y tan realmente cínico como un expresidente que ahora está diciendo que desea que la salud del presidente López Obrador esté bien por el caso del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, que ya informó él que dio positivo en coronavirus. Sobre todo, los casos confirmatorios deben ser si presentamos síntomas. Y los síntomas, señor Felipe Calderón y muchos otros, son tos seca, dolor de cuerpo, de cefalea, dolor de cabeza, aumento de la temperatura y pérdida del sentido del olfato y del gusto. Estos son los síntomas que pueden estar asociados a un caso confirmatorio de coronavirus. Vamos a tener muchos casos de coronavirus. No todos, y esto lo subrayó el día de hoy Hugo López-Gatell, no todas las infecciones necesariamente conducen a la enfermedad. Quien entienda esto debe entender que estar infectado del virus de coronavirus no necesariamente implica que vaya a desarrollar la enfermedad. Esto es algo que debemos como sociedad saberlo manejar bien para no discriminar, para no alarmarse, para no caer en este tipo de campañas de pánico que lo único que hacen pues es generar obviamente una disolución social. Miren, estoy aquí viendo sus comentarios, dice: lo que no es cadena nacional del gobierno lo come con mentiras la escuela Televisa. Dice: la desinformación puede ser más peligrosa que la misma enfermedad. De hecho, es más peligrosa que la misma enfermedad. El epidemiólogo Ciro cuánta mezquindad demuestra. Bueno, si ya perdieron credibilidad, pues ya parece que no les queda más que perder hasta lo poquito de dignidad que tienen. En fin, esto yo se los quería comentar. Vamos a seguir transmitiendo cada vez que podamos. Les invito el próximo lunes, lunes 30 de marzo, a escuchar media hora antes de la conferencia sobre el coronavirus en la plataforma de Facebook del Canal 14, una emisión que se llamará La vida en tiempos de coronavirus. Y los invitamos a que nos manden experiencias, testimonios, comentarios. En fin, muchas gracias. Vamos a seguir informando y vamos a seguir acompañándonos. Ojalá y el día de mañana nos dé chances. Si ustedes quieren, también nos vemos aquí en Facebook Live, porque creo que también es importante acompañarnos a través de este tipo de insumos tecnológicos para pues quedarnos en casa y bien informados. Gracias. Buenas noches.